si no eres sostenible económicamente, no puedes permitirte generar un cambio positivo. Hoy vamos a hablar de la bendita locura, que es decidir que te vas a poner unas redes de pesca y unas botellas de plástico para abrigarte. Que eso, en cierto modo, es lo que hace EcoAlf. Hoy contamos con Carol Blázquez, que lleva más de 15 años en el proyecto, es decir, desde sus inicios. Yo siempre digo que para innovar bien tienes que entender bien cómo se hacen las cosas por detrás, pero no demasiado, porque si conoces demasiado ya estás sesgado. Si tú al final produces un artículo súper sostenible y lo pones tan barato que te puedas comprar 5 en vez de 1, ¿hasta qué punto también estás siendo casi incoherente con lo que estás intentando vender? ¿Alguna decisión que después de tomarla hayáis parado máquinas porque el propósito tenía que imponerse? ¿Cómo va a ser en el 2030 la moda? ¿Cuál es el mayor bien que tú has hecho al mundo? Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris, donde nos gusta hablar de innovación y el impacto que esta tiene en las personas, en las organizaciones y en la gente que lo lleva a cabo. Hoy vamos a hablar de la locura, de la bendita locura, que es decidir que te vas a poner unas redes de pesca y unas botellas de plástico para andar por la calle, para abrigarte. Que eso, en cierto modo, es lo que hace EcoAlf, una compañía que decidió que iba a cambiar la cadena de valor e impactar en el mundo de la moda de una forma sistémica, sostenible, largoplacista, para que la gente pueda vestirse de una forma a la moda y que gusta y que tiene mucho estilo, reaprovechando materiales que básicamente son basura. Esta compañía factura más de 50, 60 millones de euros y lo podéis encontrar no solo en Madrid. Están en Biarritz, están en Tokio, están en Milán, están en sitios de los más alejados. Y gracias a este impacto y encontrar la manera de hacerlo sostenible, pues también crean mucho empleo en muchos lugares del mundo. Y para hablar de eso, hoy contamos con una persona que es Carol Blázquez, que lleva 15 años o más de 15 años en el proyecto, es decir, desde sus inicios, y ha pasado evidentemente por diferentes roles, porque cuando empiezas eres lo que eres todo, y poco a poco te vas especializando, y a día de hoy tiene un rol precioso que es Chief Purpose Officer, que si entiendo bien, y ahora me corrige si no Carol, eres la guardiana de que no se pierda el propósito y que solo busquemos de repente pues la facturación, la imagen o lo que sea. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, lo has definido fenomenal todo. Pues ya está, ya nos vamos. Carol, ¿quién eres? ¿Por qué te metiste en EcoAlf y por qué sigues? Pues mira, me metí en EcoAlf porque yo de formación soy diseñadora de moda. Y toda mi experiencia previa a EcoAlf fue como diseñadora de moda. El tema es que yo en el año 2010, después de dar muchos tumbos por muchas empresas distintas y sentirme súper desubicada dentro de lo que era el mundo de la moda, llegó un punto en el que me sentí que estaba, de alguna forma, trabajar dentro de la industria de la moda me generaba un conflicto ético, ¿no? Vale. Yo había trabajado mucho en moda con un perfil de diseñadora, pero raro, porque a mí lo que me gustaba era como ver la foto entera, ¿no? Entonces, pues me metía en compras, me metía en marketing, viajaba mucho a las fábricas y ahí empecé a ver lo que yo siempre digo que es la cara oculta del glamour de la moda, ¿no? Que es bastante lamentable, ¿no? Entonces hubo un momento que dije, mira, yo por mucho que me guste la moda es que yo no puedo estar dedicando toda mi energía, todo mi esfuerzo a esto, ¿no? O sea, llegó un punto en el que yo también llevaba siempre he trabajado mucho en la parte de desarrollo personal / espiritual, ¿no? Y entonces decía, joder, es que éticamente a mí esto me genera un conflicto. Y entonces ahí encontré a Javier, encontré el proyecto, Javier Goyeneche, fundador de EcoAlf. Justo cuando estaba arrancando el proyecto nos conocimos, entendimos que estábamos un poco en el mismo punto y pa'lante. Y cuando decidías apostar por ese proyecto, que entiendo que ética, moralmente, dices, oye, mis problemas arreglados, ahora, ¿cómo de locura o cómo de fumada te parecía? ¿O sospechabas que esto iba a encajar? Porque no es nada evidente que encajen todas las piezas de una cadena muy compleja.
Claro, lo que pasa es que yo creo que nos juntamos, como se suele decir, el hambre y las ganas de comer, ¿no? Y entonces los dos teníamos muy claro qué era lo que no queríamos hacer. No teníamos tan claro qué era lo que queríamos hacer. Sí que había ahí, desde el inicio, Javier tenía muy claro lo de empezar a utilizar los residuos como materia prima para no utilizar recursos naturales. Eso sí que estaba muy claro. El resto lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. O sea, yo todavía recuerdo la primera vez que me invitaron a una mesa de economía circular y dije, nosotros no hacemos eso, ¿no? Y me dijeron, pero vosotros no hacéis esto. Y dije, sí, eso sí que lo hacemos. Somos súper circulares. Y me dijeron, pues eso es economía circular. Y dije, vale, entonces hacemos economía circular, ¿no? Entonces ya integramos, o sea, muchas cosas las hemos ido haciendo sin entender realmente que eso que estábamos haciendo tenía un nombre, una metodología o no sé qué. Lo hemos hecho más por un sentir y por un sentido común de que era lo que queríamos hacer desde el principio, que era la protección de los recursos naturales. Entonces, desde ahí hemos ido construyendo, hemos ido diciendo, pues esto no tiene mucho sentido hacerlo así, ¿por qué no probamos a hacerlo así? ¿Por qué no probamos este residuo a ver qué pasa si usamos esto? Y con todo eso, con mucha prueba y error y con también acompañarnos con gente que sabe mucho más que nosotros, como ingenieros dentro de las fábricas, ¿no? Que tienen tal vez ese conocimiento técnico y cambiando piezas y cambiando la forma también de cómo está pensada la cadena de valor y los procesos y todo eso, pues hemos llegado a donde estamos aquí ahora. Pues antes de seguir, súper enhorabuena, porque no es nada evidente. Carol, entiendo que los inicios siempre son complicados. ¿Cuándo hiciste clic o cuándo sentiste que esto iba para adelante, ¿no? O sea, en algún momento dijiste, mira, esto ya no hay quien lo pare, no sé si es con la primera tienda, no sé si es cuando vendéis los primeros 50 abrigos o cuando encontrasteis el hilo que se podía tal, no sé, cuéntanos. No sabría decirte porque, o sea, yo creo que tanto Javier como yo en ese sentido somos súper optimistas y súper positivos, entonces yo creo que hemos dado por hecho que esto tira y tira, vamos, o sea, creo que incluso momentos difíciles que hemos vivido, nunca hemos pensado esto no tira, ¿no? O sea, esto hay que sacarlo y se saca. O sea, no hay opción, esto sale. Sí, o sea, no hay planet B, pero tampoco hay plan B. O sea, esto es quemamos los barcos, ¿no? Sí. Pero entonces, cuando te metes en esta aventura, ¿no? Y vas creciendo, también porque la gente que nos escucha entienda, ¿cómo de distinto y cuáles son los componentes quizá más innovadores que tiene Ecoalf versus una marca más estándar que no busca el no aprovechar recursos naturales, sino reaprovecharlos todos? No sé si en las materias primas, si es la cadena de valor, ¿dónde es claramente, si ves como un mapa una contra la otra, claramente son cosas diferentes? Pues pensando que esto arranca hace 15 años ya, creo que desde el mismo concepto del nacimiento de la marca, en el momento que Javier crea esta marca queriendo, ¿no?, proteger los recursos naturales del planeta, ahí ya solamente la base del concepto de crear una empresa que tenga un sentido más allá de conseguir unos resultados económicos, para mí eso ya es innovación, ¿no? O sea, el querer que tu empresa no simplemente dé resultados positivos para todo el accionariado, sino que quieres dejar un legado y trascender, para mí eso ya tiene mucho de innovación. Luego vienen los cómos. Los cómos son, lo primero, si queremos proteger los recursos naturales, vamos a empezar a utilizar otro tipo de materias primas. Entonces, en vez de utilizar un algodón convencional, vamos a ver cómo somos capaces de reciclar los restos de algodón que se generan en las fábricas. En vez de utilizar un poliéster convencional que proviene del petróleo, vamos a ver cómo, si ya hay productos que se pueden reciclar y transformar de nuevo, volver a convertirlos en un polímero que se puedan convertir en un hilo, ¿por qué no hacerlo? De ahí los plumas de poliéster que vienen de botellas de agua y que ahora además ya no solamente vienen de botellas de agua, sino que también vienen de las botellas recogidas del fondo del océano a través del proyecto de la Fundación, pero también ya estamos en el fiber to fiber, o sea, ya estamos trabajando con restos de nuestras producciones y de otras producciones que volvemos a incorporar, volvemos a transformar en hilo y vuelven a estar en producto. Y el nylon, pues el nylon puede venir desde los mismos restos de fabricación a las redes de pesca, a las alfombras, a cualquier producto que esté hecho de poliamida, ¿no? En realidad. Entonces, ya solamente eso es un cambio
es una disrupción total, ¿no? Porque imagínate las primeras veces que vas a la fábrica y le dices, mira, que no, que lo que tú has hecho siempre, ahora nosotros queremos ver cómo metemos basura aquí, ¿no? Y es como de... Luego te das cuenta que, o sea, es un tema de solucionar a nivel técnico, innovación tecnológica, y empiezas... Y luego ya dices, vale, ya tengo la materia prima, pero ¿y si podemos mejorar los procesos? Entonces te metes ahí a fondo, ¿no? A entender bien todos los procesos. Yo siempre digo que para innovar bien tienes que entender bien que esto, ¿no? Cómo se hacen las cosas por detrás pero no demasiado, porque si conoces demasiado ya estás sesgado ay no, esto no se ya puede, ¿no? En el mundo dogmático. Pero si solo lo conoces, ¿no? Como de, vale, voy a entrar aquí a ver, pero voy a entrar con esa mirada curiosa. Sí. Ahí de repente empiezas a ver que hay conexiones que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Y se te ocurre decirle a alguien que lleva toda su vida haciendo 1 más 1 es igual a 2 y le dices, oye, si 1 más 1 en vez de 2 pudiese ser otra cosa, y entonces les revientas la cabeza, pero empiezas vale, vamos a probar qué pasaría si en vez de este material utilizo si en vez de este proceso utilizo pues me he enterado que hay una tecnología que podríamos aplicar que nos ayudaría, pues por ejemplo, no utilizar agua en el proceso de tintado. Vas metiendo distintas piezas en la ecuación y vas viendo qué es lo que sale, y entonces todo eso es lo que es EcoAlf a día de hoy. Oye, Carol, entiendo que ahora ya tenéis otro tamaño y será más fácil, pero sospecho que durante muchos años habéis tenido una competencia clave, Javier, tú y los que se han ido sumando, que es ser buenos convencedores, susurradores, influencers, porque al final, si tú no eres el dueño de toda la cadena de valor, sí, convencer a la gente de que se complique la vida cuando tampoco es evidente que les vayas a hacer millonarios, es todo un arte. O es, no sé, el arte de la todo persistencia o cómo. Todo un arte, desde el cómo ir a la fábrica, y además lo notas enseguida, le empiezas a contar la historia al de enfrente, y entonces hay uno que de repente dice, wow, esto es una oportunidad porque voy a aprender a hacer cosas distintas. Ahora ya, insisto, ahora ya es mucho más fácil, te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? O buscar un inversor al que le tienes que contar toda esta historia y enamorarle de que esto realmente es el futuro, ¿no? Y que está dando respuesta a un reto y a una realidad y a una necesidad que tiene el planeta en este momento, ¿no? Es muy importante, o sea, al final es... Bueno, yo creo que nosotros fuimos unos enamorados del proyecto, creíamos claramente que esto era posible, y desde ahí, cuando te lo crees, eres capaz de convencer, no todo el mundo, pero sí entender que hay gente a la que sí vas a convencer y que hay otros que nunca les vas a convencer. Bueno, pues en esos no te enfocas, ¿no? Con paz. Oye, Carol, ¿y cuál es el peaje que paga EcoAlf o que tienes que transmitir luego al consumidor a nivel, no sé si es de precios o de plazos, pero al final, cuando haces las cosas más difíciles, porque rizas el rizo, o te cuesta más el producto, o te cuesta más el proceso, o tardas más, o todo, o investigas en I+D y entonces inviertes, claro, todo. Entonces, a día de hoy, porque me imagino los tiempos ad memoriam muy complicados, pero a día de hoy, que ya digamos sois una industria como tal, ¿cuál es el peaje? ¿Es un 20% más caro esto? ¿En los materiales es muchísimo más caro? ¿A veces no tienes stock? ¿Dónde está la complejidad? En todo. En todo. De hecho, cuando alguien de fuera viene y se mete, pues porque, yo qué sé, porque esté pensando en invertir en la compañía o porque estén haciendo un análisis de caso para alguna universidad o algo así, es como de, wow, es que es muy complejo cómo hacéis todo. Realmente es complejo, o sea, los materiales son más caros, más escasos, más difícil conseguirlo. Las fábricas con las que trabajas tienen que tener unas certificaciones que garanticen la correcta gestión medioambiental y también el trato a las personas, cómo se está tratando a las personas que están ahí en esa parte de la cadena de suministro. Imagínate esto para cada proceso. O sea, no solamente al que tú al que te está facturando, al que le estás comprando esa camisa que llevas, sino que nosotros le compramos la camisa a un señor, pero le decimos, mira, pero es que ese tejido tiene que ser así, 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 con estas certificaciones, fabricado en una fábrica con estas certificaciones, y o bien te doy yo a qué fábrica se lo tienes que comprar,
o te tengo que validar la fábrica a la que tú le vas a comprar el material. Pero es que el que hace el tejido le compra el hilo a otra persona. Entonces al del tejido también le decimos, oye, es que el hilo que tienes que utilizar tiene que ser así o asado, tiene que cumplir con todo esto, tiene que tener esta certificación, tienes que darnos trazabilidad y así, imagínate con toda la cadena, ¿no? Por las 300 referencias nuevas que se lanzan cada temporada. 300 referencias, o sea que ya son muchas. Y por eso me contabas antes de empezar a grabar que parte de vuestro trabajo al final es luego auditar de manera continua toda la cadena de valor, que es una trabajera. Dar seguimiento. De hecho, dentro de la compañía hay una persona que es la que el puesto se llama impacto de producto, que vela toda la cadena de suministro. Desde que cada proveedor que entra en la compañía primero tiene que ser validado por él, o sea, de compras no puede decidir a qué proveedor compra, puede decidirlo dentro de la cartera de proveedores validados, ¿no? Y ahí garantizamos que dependiendo del tipo de proceso que va a tener, identificamos cuáles son los riesgos y sobre esos riesgos garantizamos que tenga unos estándares o unas certificaciones dados por un tercero que garantizan que no hay ningún tipo de riesgo. Cosa que, insisto, es imposible. Vale. O sea, siempre existe algún riesgo. Claro. Siempre que tú estás subcontratando por muchos estándares, auditorías, siempre existe. O sea, el objetivo es minimizar el riesgo. Vale. Pero decir que hay cero riesgo me parece, o sea, no por nuestra parte, por parte de cualquier empresa. O impagable. Bueno, es que no, incluso impagable, es que tú hoy puedes ir a hacer una auditoría y mañana pasa algo que si hicieses la auditoría al día siguiente. O sea, el objetivo siempre es minimizar y de hecho nosotros no solamente por estar en ese formato auditor, sino que estamos muy cerca de todos nuestros proveedores, porque cuanto más los conoces, más fácil es la relación, más fácil es construir juntos, más fácil es saber cuándo tienes que apoyarle y cuándo tienes que pedirle, ¿no? Una relación proveedor, o sea, para nosotros son partners, ¿no? O sea, no es esa relación de no, yo te compro y entonces te exijo y no, es como de vale, a veces te exigiré, pero también tengo que darte, estamos creciendo juntos, vamos a ver cómo podemos mejorar la forma en la que fabricas, cómo podemos acompañarnos. Tú me acompañas a mí, yo te acompaño a ti. Eso es fundamental. Porque además, Carol, ¿cuál es vuestra huella geográfica? En tiendas, desde luego, son muchas, pero no hacéis solo producción local en España. Estáis un poco por todo el mundo, sí. Y el producto también está por todo el mundo, porque más allá de las tiendas propias, vendemos en tiendas de multimarca, tenemos más de 2.000 puntos de venta todo el mundo, ¿no? O sea que, y luego online, o sea, al final presentes podemos estar en cualquier parte del mundo. Y fabricación lo que buscamos es, o sea, hacemos un trabajo muy bonito de trabajar con el mejor para cada cosa. O sea, aunque todos hagan moda, al que le pides el pantalón no es el mismo al que le estás pidiendo la prenda exterior, ¿no? O sea, cada proveedor está muy especializado en la categoría de producto que fabrica. Y luego el de tejido lo mismo, ¿no? O sea, el tejido que nosotros ponemos muchísimo cuidado a cómo desarrollamos esos tejidos, qué características tiene que tener, qué calidad tiene que tener, por supuesto el origen, ¿no? Que es o es reciclado o es regenerativo o, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero nos aseguramos de que esa calidad, de que está bien producido, con los estándares, con los químicos, ¿no? Todo eso lo seguimos, entonces eso pues es bastante complejo. Entonces sí que buscamos que cuando ya se construye esa cadena de valor esté lo más localizada posible, es decir, si el hilo está en Taiwán, pues probablemente, seguro, vamos a estar fabricando en China. O sea, no nos vamos a traer ni el hilo ni el tejido de China para producirlo en Italia. Si trabajamos en Italia, pues buscamos que la materia sea europea o como mucho de Turquía, ¿no? Entonces sí que buscamos que... Minimizar los saltos. Minimizar los saltos, sí. O pues cuando trabajamos con Portugal, pues también buscamos pues que ese algodón, si es reciclado, esté reciclado. España es un país que tiene un algodón reciclado de muy buena calidad, por ejemplo. O ahora que tenemos el proyecto maravilloso de algodón regenerativo en India, pues ya todo el producto sale de allí. Y además de una zona como muy cerradita, acotada, ¿no? Sí. Vale. Carol, y entonces los precios que tiene Ecoalf, ¿no?
yo siempre he dudado de, oye, ¿es un tema de posicionamiento porque se ha percibido como calidad y moda? ¿Es un tema de que, mira, como es más costoso la fabricación, tengo que estar en esos precios y no me lo puedo permitir? Porque vais a un segmento, entiendo, vais a un segmento de cliente high-end, o sea que al final no son precios asequibles para todo el mundo. No sé si a ti te encantaría que esos precios cambiaran o la marca EcoAlf está así bien a propósito. Hay un mix ahí de muchas cosas, ¿no? Y yo ahí tengo un posicionamiento muy claro y es... la primera pregunta es, cuando te vas a comprar algo, ¿no? Que yo sugiero siempre es, ¿realmente necesito esta prenda? ¿Vale? Y si realmente la necesitas, cómprate algo que sea de calidad y que te vaya a durar mucho tiempo. Versus me compro uno nuevo cada temporada, Slow porque fashion. total, para lo que cuesta, ¿vale? Entonces ya ahí hay una diferencia, ¿vale? O sea, tú ya estás diferenciando el producto que se fabrica con el tejido más barato de la peor manera posible. Y una cosa muy importante, cuando analizamos los precios están las empresas que asumen sus externalidades y las empresas que no las asumen. Eso hablamos ahora, que me parece interesante también. Cuando tú eres una empresa responsable, estás asumiendo todas las externalidades, es decir, todos los impactos indirectos que tu producción está generando en cada parte de la cadena de suministro. Cosa que cuando compras un producto súper barato, nadie está asumiendo, ni tú como consumidor lo estás pagando, ni la marca que te lo está vendiendo lo ha pagado. Dicen que es problema de la fábrica, de la materia prima. Claro, Chao. pero al final eso lo vamos a pagar todos, ¿no? Porque cuando en una fábrica se está tiñendo una camiseta, me da igual, roja, azul marino, ¿no? Con una serie de químicos súper tóxicos, los vertidos de esa fábrica van al río o acaba en el pantano con agua que da, sabes, de beber a esa comunidad, y de repente el río ya no es un río que está totalmente contaminado, que es azul o rojo por todos esos químicos. Tú estás comprando tú súper feliz con tu camiseta de 5 euros, ¿no? Azul marino, que te la has puesto 3 días y que luego la desechas, y el rastro que has dejado a lo largo de toda la cadena de suministro, al final lo está pagando esa comunidad, lo está pagando el planeta, porque todo eso se está filtrando, ¿no? Todo ese agua no está solo en el río, está filtrando en todo alrededor, acaba en el mar. O sea, esto son consecuencias que se van acumulando, que tienen que ver, ¿no? Pues con todo el cambio climático, que tienen que ver con toda la contaminación, el agotamiento del suelo, ¿no? Contaminación de los suelos, del agua. O sea, al final estás yendo contra el futuro de tus hijos y de tus nietos, ¿no? Pero, claro, está guay, porque este fin de semana me compro una camiseta nueva, por lo que me cuesta me la pongo 2 veces y luego ya pues la tiro. Entonces, no has hecho más que generar problemas a tu alrededor con esa camiseta. Esas externalidades no las paga nadie y las pagamos todos. Vale, pero entonces, por ver si lo entiendo. Si yo, imagínate que yo digo, oye, admiro EcoAlf, me encanta, no se me hubiese ocurrido la idea. Como han pasado 15 años de mucho trabajo vuestro, me quiero aprovechar porque ya existe más gente que tiene estos algodones regenerativos, etcétera, tal. ¿Hay espacio para crear posicionamientos de marca más baratos, más asequibles, también por no ir a un segmento específico e ir más allá? ¿O siempre vas a estar claramente...? Porque yo, entre la super fast fashion... Voy a dejar fuera incluso Shein y Temu, que ya me parece que es directamente otra cosa, que es para... Bueno, ya hablaremos en otro sitio, ¿no? Pero entre la fast fashion, digamos que cubre con todas las de la ley, por así decirlo, y el slow fashion, que además de slow fashion y posicionarse así, encima está cubriendo externalidades y además todos los procesos y demás está así en medio, aquí hay un montón de gente que a lo mejor se lo quiere permitir o tiene a lo mejor esa mentalidad o ese amor largoplacista, pero no se lo puede permitir, o a día de hoy en su cabeza, si hay un abrigo de 100 y hay un abrigo de 500, pues dice, pues mira, me voy al de 100 y haré otras cosas, ¿no? ¿Hay hueco ahí o todavía es difícil? Nosotros, desde luego, te hablo de lo que somos nosotros, no lo podemos hacer de otra manera. Vale. No salen, los números no salen. Vale. No salen. Me parece muy interesante. No, y me encanta la honestidad, porque al final
es la forma de estar 15 años vivos. O sea, que si hicieras un esfuerzo y decir, no, mira, es que quiero tal, apalanco los costes por aquí debajo, etcétera, pues quiebras, ¿sabes? O sea, como que al final también me parece un posicionamiento valiente, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que cuando tú empiezas, o sea, que llega un momento, ¿no?, que tú empiezas a subir tu número de prendas que fabricas y puedes negociar mejor los precios. Claro. Nosotros todavía somos pequeños. Pero dicho esto, si fuésemos muy grandes, como concepto de empresa sostenible, siempre estás. Si tú al final produces un artículo súper sostenible y lo pones tan barato que te puedas comprar 5 en vez de 1, ¿hasta qué punto también estás siendo casi incoherente con lo que estás intentando vender? No quiero decir con esto que, o sea, entiendo cómo encontramos ese punto intermedio entre que es un producto accesible, ¿no? Y que al que todo el mundo pueda tener acceso, pero de verdad que también creo que hay un tema de que queremos que eso se convierta, o sea, queremos convertir un producto que está fabricado de una manera consciente, responsable, en un producto casi al precio del fast fashion, cuando el fast fashion de verdad que no cuando tú estás comprando fast fashion no estás pagando por todo lo que deberías pagar. Ya. Entonces, el valor que tienen las prendas no se corresponde con el precio al que se están vendiendo. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, cuando ahora tienes que pagar, cuando alguien te dice, oye, es que tu camiseta no son 5, es que son 40, nos echamos las manos a la cabeza. Claro. Pero yo que soy mucho más mayor, ¿no? Y que he vivido esa adolescencia en la que para comprarte una camiseta tenías que ahorrar durante 4 meses y esa camiseta te duraba 2 años, conozco otra forma de consumo. Entonces, las marcas sostenibles también lo que apoyamos es la calidad versus cantidad. Y eso es un hábito. Vale, ¿y eso cómo compite contra tus equipos de marketing y ventas? Que dirán, sí, me encanta, pero también me encanta que la gente repita, porque captar un cliente nuevo es un infierno versus tener un cliente que repite, ¿no? Entonces, ¿no tenéis a veces como tensiones internas saludables que es, yo quiero que Manolita repita? Y otro no, porque Manolita vamos a intentar que no consuma tanto. No, pero es que me compre 3 abrigos, ¿no? O sea, me imagino que también tenéis vuestras ciertas tensiones internas, ¿o no? Claro que las tenemos. Lo que pasa es que nuestro equipo de marketing sobre todo está enfocado a crear marca. Y crear marca, en nuestro caso, implica también concienciar. Entonces, nosotros no te vamos a crear la necesidad de comprar. Nosotros te vamos a enseñar a consumir de una manera más responsable y luego tú decides, ¿no? ¿Te acuerdas de la famosa publicidad de Patagonia de no compres esta camisa y fue la camisa más vendida de la historia, ¿no? Bueno, yo creo que la responsabilidad, nosotros somos conscientes que tenemos una responsabilidad como marca que es cambiar los hábitos, cambiar la cadena de suministro, ayudar al consumidor a entender qué es lo que está comprando cuando compra un producto de moda, qué es lo que hay detrás y que luego él decida lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, por eso cuando tú abres un Plumas nuestro, pues ves desde cómo están los iconitos de si ha sido una botella o no sé qué, o este producto antes fue no sé cuántas botellas de agua, o el Because There Is No Planet B, porque nosotros todo el rato lo que te estamos recordando es, oye, piensa cómo estás consumiendo, piensa qué estás comprando, ojo, mira qué bien que este Plumas antes de esto fue un residuo, ¿no? El equipo de marketing está muy enfocado ahí, pero bueno, en cualquier caso, sostenibilidad y resultados económicos es una tensión dentro de cualquier compañía de impacto, ¿no? El buscar que esto genere un equilibrio. O sea, en todas las empresas hay tensiones, ¿no? Pues sí, pues entre comercial y diseño, entre comercial y diseño, que yo quiero esto, pero yo lo que vendo es esto, ahí hay una tensión entre el equilibrio, entre los resultados económicos y el impacto medioambiental y social, hay otra tensión. Y bueno, pues ahí, pero esto es el día a día, es una tensión más, ¿no? Con la que hay que jugar y con la que hay que trabajar. Y para velar, para que esto siga funcionando, ya hemos hablado de un rol que existe en la compañía, que es la persona que mide el impacto en el producto y en toda la cadena de suministro, pero además te nombran Pepito Grillo.
¿no? Chief Pepito Grillo Officer, que velas Me por el encanta, propósito. Sí. ¿Qué hace el Chief Purpose Officer? Sí. A ver, el Pepito Grillo lo he sido siempre, ahora ya me han puesto la corona. Ahora te pagan por ello, que encima es mucho más agradable, ¿sabes? Me han puesto, ahora ya llevo la corona de Pepito Grillo. Bueno, pues es fundamental, porque traer las preguntas incómodas, a las decisiones incómodas, bueno, a la mesa continuamente, ¿no? El hacer evidente esas tensiones que están y que son y que tienen que estar, ¿no? Y que, oye, que una vez la tensión cede en una dirección y otra en la otra, pero que lo que tenemos que conseguir es que cuando haces balance dices, estoy satisfecho, ¿no? Lo hemos hecho bien, ¿no? Y es importantísimo. Y entonces, vale, digo, imagínate que yo, aspiracionalmente, me encantaría ser el Chief Pepito Grillo de alguna compañía, pero tú te levantas por la mañana y no sé, o sea, tu agenda como es en plan de voy a ver dónde rascar un poquito y vas a un departamento y dices, oye, contadme cosas a ver si tal, No. o tienes siempre como proyectos más largos que llevan Sí. varios años vistas, ¿cómo es un poco tu día a día? Mi día a día primero es un puesto súper transversal. Entonces, cada vez que hay decisiones estratégicas suelo estar. ¿Vale? O sea, eso ya me lleva muchísimo tiempo. Luego está la parte de innovación que sigue estando también bajo el tejado, ¿no? Porque es el pensamiento a largo plazo. Entonces eso, los proyectos a largo plazo, ahora estamos muy en regeneración es pensamiento también muy a largo plazo, entonces también estoy ahí, ¿no? Y luego hay otra parte que es cómo protegemos el propósito y cómo hacemos que el propósito esté presente no solamente en nuestra área, sino en todos los departamentos y en toda la toma de decisiones, ¿no? Y entonces es un trabajo muy de pico pala, muy de mentorizar, muy de acompañar y de hecho por eso hemos lanzado la Academia del Propósito interna. ¿Y qué es eso? Pues la Academia del Propósito es precisamente un programa formativo para todos los equipos, trabajando en equipos pequeños totalmente transversales a la compañía, para trabajar desde varios niveles, desde una parte de conocimiento y desde una parte de mindset, para que digamos que cada persona que trabaje en EcoAlf tenga desde el conocimiento a la visión todas las herramientas necesarias para tomar las decisiones basadas en el propósito. Fascinante. Me ha salido así como... Vamos, ha quedado... Es la cuarta toma, que lo hacemos, por cierto. Que conste que es la cuarta toma. Carol, cuando empezáis y sois 4 hipermotivados, Sí. que lo lleváis en la sangre, facilísimo, no hay ni que... Totalmente. enseñarlo. Vale. Ahora sois 200, Sí. Lo simplifico un poco como 100 en tienda y 100, digamos, Sí. en el Más o corporativo menos, sí. próximamente. ¿En algún momento tuviste como un pico o una alerta que digas, oye, esto se nos ha ido de las manos? ¿Qué decir? ¿Nace siempre del ir velando? ¿O en algún momento cuando crece la cultura, ya casi para aplicármelo yo, que nosotros también tenemos Sí. nuestros desafíos culturales, cuando vas creciendo, un día dices, oye, ¿hace que no hablamos de esto? O todo el mundo dice el Planet B, como ya es como la guasa, pero no lo vivimos o no lo sentimos. ¿Tuvisteis ahí algún tipo de alerta o que a ti te activa decir, oye, tenemos que hacer esto, o quiero hacer esto, o vamos a montar esto? ¿O es simplemente...? Yo he sido siempre el Pepito Grillo. O sea, yo he estado ahí muy presente durante todo el crecimiento. Y esto es un tema de masa crítica. O sea, inicialmente, si somos 4 y viene uno, pero a los 6 meses viene otro, y a los 6 meses viene otro, pues claro, es que los 10 primeros respiran el mismo aire, comen lo mismo, hablan lo mismo y entienden el negocio de la misma manera. El problema es cuando pasas de 10 a 20, 30, 40, 50... Y entonces de repente dices, wow, ¿dónde está mi masa crítica? ¿Dónde están los de la bandera? ¿No? Que ya dices, wow, se han diluido, ¿no? Entonces, pero creo que esto le pasa a todas las empresas, a todas las startups cuando empiezan a crecer, ¿no? Que hay un momento en el que hay que ir redefiniendo, pues desde los procesos, ¿no? Ya no son los mismos procesos cuando eres pequeño que cuando eres grande, la forma en la que se piensa o cómo de integrado está ese propósito en el pensamiento de todo el mundo, y ahí es cuando te das cuenta que tienes que empezar a activar mecanismos, ¿no? Desde los más convencionales y los más aburridos, como empezar a bajar todo eso a indicadores de seguimiento y medición dentro de todos los departamentos, a procedimientos, a estándares, a políticas, que es la parte más aburrida pero también necesaria, a
esa parte de pensamiento. Es como de yo te puedo dar todo en política, te puedo dar hasta un checklist de lo que tienes que hacer cuando entras por la oficina hasta que te vas, pero si no he conseguido tocarte el corazoncito, que conectes con lo que realmente creemos dentro de la compañía o que tengas esa mirada que es para mí la sostenibilidad, no para mí, o sea, quiero decir, para la compañía, pues no habremos conseguido nada. Entonces hay que trabajar con toda esa parte más estructural y más operativa, pero sobre todo hay que trabajar en el mindset, ¿no? Y entonces la academia tiene mucho que ver con esto. ¿Y cómo está yendo? ¿Qué acogida tiene? La hemos lanzado este lunes. Vale. ¿Y fue alguien? ¿Asistieron? Asistió el 100% de la compañía que estaba presencial ese día en la oficina. Lo grabamos y se lo hemos pasado a los que no pudieron asistir. Y el primer grupo que sale, que es un piloto, que lo empezamos ya este mes, sale con una persona de cada departamento que ha sido voluntarios y que ahora tenemos que elegir porque tenemos más voluntarios que puestos. Y bueno, vamos a testarlo, vamos a ver que realmente... Bueno, vamos a testarlo, ¿no? Y si todo va bien, pues en febrero sale el segundo grupo y así cada 2 meses iremos sacando el siguiente grupo. Pues oye, muchísimo ánimo. Han pasado 15 años. Yo quiero pensar, también quiero hablar un poco de la esperanza y de las cosas buenas que pasan, ¿no? ¿Tú notas, tanto en tus consumidores, en tus proveedores, en los cambios regulatorios, motivos de esperanza, que digas, oye, cada vez esto va mejor, cada vez es más fácil, cada vez aparecen más personas con este tipo de pensamiento, o seguís en la batalla? A ver, creo que ahí mi visión está muy sesgada porque yo soy muy, o sea, me muevo en un mundo, en el ecosistema de impacto, ¿no? En España y fuera de España. Entonces, claro, yo me creo que todo el mundo somos todos unos motivados y que somos todos unos creyentes de que este mundo necesita empresas que pongan el foco en construir un futuro mejor, ¿no? La realidad es que no es así, pero también la realidad es que ese ecosistema cada vez es más grande, con lo cual a mí me trae bastantes esperanzas. Es verdad que en los últimos años todo lo que se tenía que ver con la parte más de transformación hacia la sostenibilidad pegó un acelerón enorme, porque claro, venía toda la legislación, la CSRD, toda la parte esta de Europa, que de repente se convirtió en el ómnibus que echó para atrás, ¿no? Y entonces ya todo el mundo es como... se ha relajado, menos mal. Se ha relajado, entonces ya el director de sostenibilidad de que no sé qué empresa ya no solo es el de sostenibilidad, vuelve a llevar también, o está dentro de marketing, o está dentro de recursos humanos, o está dentro de financiero ya, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, sobre todo en las grandes empresas, hemos perdido una oportunidad buenísima de dar un paso adelante, porque al final hay una cosa que está clara. Por un lado estamos los motivados, que somos capaces de generar esas transformaciones como más desde lo profundo, pero también es verdad que cuando los grandes se mueven, aunque no sea desde lo profundo y sea solo desde el cumplimiento y de la superficie, el impacto que generan es muy alto, entonces es muy necesario que también ellos se muevan. Y yo creo que eso se ha quedado un poco... en stand-by. Espero, confío en que habrá como un resurgimiento de motivación, de entender que realmente, porque... O sea, la realidad es que aunque la legislación no esté, nos vamos a seguir enfrentando al cambio climático, a la escasez de recursos, sobre todo en según qué sectores, y todo esto que va a afectar a todas las empresas, a la mayoría, ¿no? Entonces entiendo que aunque solo sea por el dolor de que tus recursos, sabes, que tu materia prima de repente se ha disparado en el precio, o que ciertas cosas ya no las puedas usar, o que en ciertos países el agua ya sea inviable de pagar cuando antes estaba prácticamente regalada. Bueno, espero, confío que sí que haya movimiento. Yo soy muy positiva, ¿eh? Que sí, que lo va a ver, claro que sí. Bueno, y es verdad que es un desafío, y muchas veces la regulación es, digamos, como la quitanieves que va pasando detrás, pero es lo que te lo limpia todo, ¿no? En plan de ya esto sí, es por ley, pero también tiene que haber una industria desarrollada de que muchas veces los pioneros y los locos van poco a poco abriendo camino para que cuando la quitanieves pase sepa por dónde pasar, ¿no? Total, o sea, como que a veces es parte yo creo que parte de la vocación y del legado ya no es lo que haces para tu compañía, sino que luego venga una grande que no podía... que a lo mejor ni siquiera se lo podía permitir, porque también tienen muchísima tensión en mil millones de direcciones, imagínate, ¿no? Pero si quieren ser parte de la solución, pues que sigan, ¿no? Como esa lucecita que ha ido ahí abriendo brecha en el hielo. Sí. Y Carol,
¿Cómo va a ser en el 2030 la moda? ¿Tú te imaginas en 5 años, no sé, muchos EcoAlfs de la vida? ¿Un EcoAlf gigante? O sea, fíjate que has dicho dentro de 5 años, he dicho, se ha equivocado, ha contado mal. No, la que he contado mal soy yo. O sea, es que efectivamente para el 2030 quedan solo 5 años. Sí, sí. Qué error, madre mía. Hace nada estamos hablando del horizonte 2020 como a futuro, y eso es pasado. Qué barbaridad, estamos ya ahí. Sí. Pues es que nos queda poco, sobre todo porque en la moda nosotros estamos ya con la colección del 2027. Uf. Ahora, en el 2025 estamos ya con la colección del Vale, 2027. 2035, para que no te agobies. Ya me estaban dando como sudores fríos. Pues mira, yo confío y quiero pensar, y me encantaría que vayamos mucho más a lo que hablábamos antes, a la calidad. O sea, al entender que tú no necesitas tener un armario con 300 prendas, ¿no? Y que cuando te compres una prenda, ¿no? Y cuando te compres un abrigo, yo siempre hablo de los abrigos de lana que tenían nuestras abuelas, los desmontaban, los daban la vuelta, se heredaban, se reajustaban, porque estaban trabajando con productos de súper calidad y realmente tenían lo que necesitaban, ¿no? Seguramente eso es un extremo, pero es que hemos pasado al otro extremo. Entonces yo confío en que el péndulo, ¿no? por inercia, tendrá que irse a un punto más de equilibrio en el que no haya un único abrigo para toda la familia, pero que sí que no te estés comprando 3 plumas cada temporada porque es innecesario, o 10 camisetas cada temporada porque es totalmente innecesario. Pero sobre todo porque es que el planeta no nos puede, o sea, no está preparado para que no puedes seguir comprándote 10 camisetas, porque de verdad que el planeta no te puede dar 10 camisetas. O sea, no lo hemos comentado y siempre, cada vez que alguien me deja un micrófono, lo digo. Toma. Consumimos 1,7 planetas cada año. Es decir, pasamos julio, agosto, cumplimos con el agotamiento, es el Overshoot Day, que es el día en el que hemos agotado los recursos que el planeta puede regenerar de manera natural. Lo que quiere decir que desde ese día hasta que acaba el año estás en números rojos, estás consumiendo los recursos que pertenecen a las futuras generaciones. De verdad, no podemos comprarnos 10 camisetas, pero ni si cuestan 1, ni si cuestan 100. O sea, aunque cuesten 100 y te lo puedas permitir, no te compres 10 camisetas, no las necesitas. Vale. Me quedo sin palabras, ya no sé qué decir, porque además estamos justo en octubre, así que estamos ahora mismo... Hoy no compréis nada ya, nadie, por favor. Estamos ya en números rojos, este 100%. año. Vale, y si tú tienes una tenaza, ¿no? Con 2 brazos. Sí. Uno es el mindset, el convencer, el entiende, que EcoAlf hay una parte aquí, y una parte regulatoria que es... Mira, que no se pueda traficar, que no se pueda vender cosas, que todo el mundo pague sus impuestos, que las externalidades estén claras, ¿no? ¿Qué es más efectivo? Las dos van a la vez, ¿no? O sea, porque yo veo una tenaza que hace como entre el positivismo y el negativismo, pero que al final te iguala el rasero hacia un cambio, ¿no? Porque es verdad que mientras tengas tal dispersión de precios, solo a base de evangelizar, es difícil. Bueno, evangelizar y penalizar, o sea, para mí la parte de legislación, regulación es importantísima. Y la de concienciación también. Para mí es que una sin la otra no funcionaría. Son importantísimas las dos patas. Lo que pasa es que el lobby de los believers es mucho más pequeño y más pobre que el lobby de la compañía, ¿no? Claro. Y ahí tienes un desafío relevante. Importante. Oye, Carol, me parece fascinante y no quería acabar sin daros otra vez la enhorabuena. Antes cuando estábamos off the record también decía, yo hubo un momento que me cansaba de EcoAlf, no porque me cansara, sino porque como era el único proyecto en España que parecía que había tenido como impacto y había sobrevivido porque tenía un modelo de negocio asociado, era como, joder, que alguien invente algo más porque es que estar en todas las charlas, es como que ya no pueden volver a contar lo mismo, ¿no? Pero también, en cierto modo, yo creo que he sido como bandera para muchos y yo también desde rompiendo una lanza a favor de pensemos en el modelo de negocio, insistir en los números tienen que salir. Totalmente. Lo demás tienes que hacerlo, pero si los números no salen, o sea, no hay manera de hacer impacto en un año. No hay manera de hacer impacto con cosas que digas, ¡ah! Y desaparecí. No. Tienes que pensar en 5, 10, 15, 20 años. Eso es como empiezas a transformar las cosas, ¿no? Entonces, si no tienes números que te paguen la comida, es imposible que perseveres, ¿no? O sea, Totalmente. Que eso me parece... Totalmente, está claro. O sea, lo primero que tienes que ser sostenible es económicamente.
si no eres sostenible económicamente, no puedes permitirte generar un cambio positivo. Y ¿no? esto, quiero por favor, si habéis llegado hasta aquí escuchando, esta frase apuntárosla porque nosotros también hablamos todos los años, quiero pensar que también tenemos corazón y hablamos con gente en el mundo de impacto que tiene proyectos preciosos, pero que los números no salen. Y es como, empecemos por los números, porque si no va a morir y nadie te va a querer financiar ad eternum sin ningún tipo de plan en el que las cosas salen, ¿no? Es que yo creo que ahí está el poder transformador. Vicor tiene la frase esta que a mí me encanta, que es usar el poder del negocio para transformar, ¿no? Porque si no puedes pagar las nóminas, no tendrás gente apasionada que pueda dedicar su día a tu proyecto y no podrás generar una transformación, ¿no? O sea, la sostenibilidad pasa también por hay que encontrar el equilibrio, o sea, hay que encontrar la manera de hacerlo. Pero la gente apasionada come exactamente igual que los no apasionados. Sí, y hay que pagarles para totalmente. Que se quieran quedar. Y tienen hijos que van al colegio y, bueno, pues esos caprichitos. Claro, sí. Caprichitos. Tienen el vicio de querer vivir, ¿no? Total. O sea, todos tenemos que tener cubiertas unas necesidades básicas y todas las empresas deberían de... O sea, es que para mí es el equilibrio, ¿no? O sea, ni entiendo las empresas, no me gusta, no comparto, ¿no? Ese modelo económico, ¿no? En el que las empresas solo tienen que dar resultados económicos, pero es que de verdad que el impacto sin que seas un negocio o entonces hazte una ONG o ten una fundación, ¿no? Pero si la riqueza al final sirve para transformar el mundo, ¿no? Qué maravilla. Sí, ¿no? riqueza con mayúsculas. La propia riqueza sea la que enriquezca todo el ecosistema. Así es que es maravilloso. Totalmente. Carol, vamos a tener que ir terminando, entonces te voy a lanzar algunas preguntas rápidas, así relámpago. Venga, y me dices lo que se te ocurra, ¿vale? Vale. ¿Cuál ha sido el producto de Ecoalf que más os ha costado, que a lo mejor es insospechado y digas, madre mía, lo que nos costó sacar esto? Bueno, claramente lo que más nos ha costado fue desarrollar el hilo, lo que llamamos el hilo de mar, que es el hilo de poliéster reciclado hecho con las botellas que recogen los pescadores de la fundación del fondo del mar, ¿no? O sea, nosotros somos Ecoalf y somos fundación. La fundación tiene el objetivo de limpiar los océanos. Colaboramos con pescadores que se dedican a sacar plástico a la vez que sacan el pescado. No es que lo saquen a propósito, es que sale mezclado con él. Y entonces nosotros ese plástico tardamos 2 años en desarrollar toda la tecnología para que ese plástico también pudiese convertirse en poliéster reciclado y poder tenerlo dentro de nuestras colecciones. Brutal. No sé por qué les costó tanto, la verdad. Solamente en explicarlo. Era muy sencillo. Me he perdido. Era muy sencillo. Carol, un dato, un KPI del que estés especialmente orgullosa. Pues de haber lanzado el primer producto de impacto positivo, que después de hacer el análisis de ciclo de vida salga negativo en CO2. Qué guay. Por muy poquito, ¿eh? Pero porque negativo. Es muy difícil, pero lo hemos conseguido. Pero había un menos delante. Enhorabuena. ¿Alguna decisión que después de tomarla hayáis parado máquinas porque el propósito tenía que imponerse? Algo que hayáis dicho, chicos, esto no, nos hemos venido arriba, o esta campaña la que tenemos que deshacer, o este producto no creo en él. Creo que las decisiones salen lo suficientemente pensadas como para incluso cuando en circunstancias X, ¿no? En esa balanza a veces tienes que ceder o tal, lo hacemos conscientemente. Qué bien. Pues me alegro. Ventajas de tener una Chief Pepito Grillo Officer vigilando antes de que se decida. ¿Qué palabra va a definir el futuro de la moda? Ay, me encantaría que fuese calidad. Puede ser dicho amor, pero no te has mojado. Vale, calidad. Y, Carol, ¿cuál es el mayor bien que tú has hecho al mundo? Yo creo que soy una entregada.
soy una entregada y el amor ese que no he dicho con las prendas, ¿no? A mí me encanta traer una perspectiva distinta o una manera distinta de ver las cosas normalmente y creo que eso es lo que hago, sí. Sí, una mirada tal vez más en conexión con el planeta, más en conexión con nosotros mismos, mucho más humana. O sea, a mí el amor es que me apasiona, ¿no? O sea, ya a título súper personal, ¿no? Pero creo que realmente... Y de hecho creo que las empresas se pueden mover desde el amor o desde el miedo, ¿no? Cuando se mueven desde el miedo son empresas como rígidas, que no cambian, con miedo al cambio, como muy establecidas, ¿no? Y luego hay empresas que se mueven desde el amor. Y ahí está la creatividad, ahí está el buscar nuevos horizontes, ahí está el querer que tu empresa tenga un impacto positivo sobre algo, que quieras generar una transformación, ¿no? Y creo que ese es mi aporte. Acabas de abrir un temazo para que te tengamos que volver a entrevistar. Y hablemos del amor en las organizaciones, que son dos términos que muchas veces nadie juntaría en una misma frase, al menos con sentido. Así que vamos a tener que dejar un segundo capítulo abierto, pendiente, Carol. Vale. Pero un millón de gracias por mojarte, un millón de gracias por estar lo suficientemente loca para apostar por Ecoalf en su día y seguir a Javier con este proyecto que arrancaba. Y enhorabuena por estos 15 años y a por los 15 siguientes. Gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.